Piel y anejos cutáneos. Varias células similares que cumplen una misma función forman un tejido y cuando varios tejidos colaboran con un mismo fin, forman un órgano. La piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. Constituye aproximadamente de entre el 7 al 20% del peso corporal. Es un órgano que da protección y que se extiende por toda la superficie corporal. Tiene 3 capas y se divide en epidermis, que sería la capa más externa, la dermis, que sería la capa intermedia, y por último la hipodermis, que sería la capa más interna. La epidermis, como hemos dicho, es la capa más externa que tiene la piel y su grosor varía dependiendo de la zona corporal donde nos encontremos. Si, por ejemplo, nos vamos a la piel de las manos y los pies, encontramos que la epidermis es más gruesa en esa zona. Y si por contrario nos vamos, por ejemplo, a la cara, encontramos que es una epidermis mucho más fina. La epidermis, a su vez, tiene varias capas o también conocidas como estratos. Si nos vamos desde la zona más interna a la zona más externa, tenemos el estrato germinativo o basal, que sería la capa más interna. Contiene melanocitos, que estos melanocitos son células que producen melanina. La melanina es, al fin y al cabo, un pigmento que contribuye a que la piel tenga determinado color y hace que nos proteja de los efectos negativos de los rayos solares. Luego pasaríamos por el estrato espinoso, continuamos con el granuloso, seguimos por el lúcido, que es una capa que solo se encuentra en las palmas de las manos y en la planta de los pies, y por último terminaríamos en el estrato córneo, que sería la capa más externa y está formada por células que contienen queratina. Es una capa que está compuesta por células muertas y es una capa que se descama continuamente. Continuamos con la dermis, es una capa media y es la capa más gruesa de la piel. Contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, músculos, glándulas, folículos pilosos y también nervios. Hay dos tipos de dermis, una dermis superficial o papilar y una dermis profunda o también conocida como reticular. La dermis está formada por tejido conectivo, por fibras de colágeno que dan fuerza y firmeza a la piel y también por elastina, que da elasticidad a la piel. La capa más interna es la hipodermis, también conocida como tejido subcutáneo. Está formada por tejido conectivo y también por células adiposas. Sirve de amortiguación para las otras capas. ¿Qué funciones tiene la piel? Pues tenemos función protectora, de regulación térmica, sensibilidad, metabólica y secretora. Función protectora es que actúa como barrera defensiva frente a agentes extraños, frente también a traumatismo físico, ante agentes irritantes y también impide que no perdamos agua, sales minerales y proteínas. Nos ayuda a tener una regulación térmica, regula la temperatura corporal y sabiendo que la piel es un órgano, es por el órgano que mayor pérdida de calor tenemos. Nos da sensibilidad, nos permite la comunicación del individuo con el medio que nos rodea a través de la percepción de estímulos táctiles, térmicos y dolorosos. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos terminaciones nerviosas y son las que detectan todos estos estímulos que nos rodean. Metabólica porque produce la síntesis, es decir, crea vitamina D. Y por último, secretora, elimina sustancias a través del sudor, sustancias de desecho que ya el cuerpo no quiere y es una vía de escape para poderlo eliminar. Anejos cutáneos constituyen el pelo, las uñas y las glándulas. Glándulas como cuáles, la sudorípara y la sebácea. El pelo tiene una función estética, pero es que también tiene una función defensiva, sobre todo contra los rayos ultravioleta, y también tiene función de protección. El pelo está compuesto por queratina y nace de una depresión en la piel que se llama folículo piloso. Es como un boquetito y de ahí nace el pelo. Consta de dos partes. La primera parte que se ve, que es la parte visible, que es el tallo. Y luego tenemos una parte que está dentro de la piel, dentro de ese folículo, que se llama raíz. Es la parte que está
dentro del folículo piloso y luego tenemos una parte un poquito más dilatada, como podemos ver aquí en la imagen del propio pelo, que se conoce como bulbo piloso. Cada folículo tiene una glándula sebácea que produce sebo, que en definitiva es grasa. Si os fijáis, está intercomunicado con ese propio folículo donde entra el pelo. Además, dentro del folículo piloso tenemos un músculo que es el músculo erector del pelo. Cuando tenemos frío, este músculo se contrae y sucede la piloerección. Eso que conocemos como los pelos de... tengo la piel de gallina o los pelos de gallina. Básicamente se ponen erizados los pelos y tienen esa erección consecuencia de esa contracción del músculo. Los pelos tienen un ciclo de vida. Pasan por diferentes etapas. La primera etapa, que sería la anagen, que es la fase de crecimiento del pelo. Luego tendríamos una fase de cese de crecimiento, de estabilización, que sería la fase de catagen. Y por último, la caída de ese pelo sería la fase de telogen. El ser humano tenemos varios tipos de pelo. Tenemos un primer pelo que se llama lanugo o pelo fetal, que es un pelo sedoso y fino, aparece durante el último trimestre del embarazo. Luego tendríamos el pelo de angora, que sería un crecimiento casi continuo y cubre sobre todo el cuero cabelludo, el cráneo y la cara del varón, es decir, la barba. Es un pelo que tiene un crecimiento continuo. Y por otro lado tendríamos otro tipo de pelo, que sería el pelo definitivo, que crece hasta alcanzar una longitud determinada, como pueden ser las cejas, el pelo de la axila, el pelo púbico y las pestañas. La uña también es otro de los anejos cutáneos. Son endurecimientos de la zona córnea de la epidermis que cubre la región dorsal de las falanges distales. Su función es protectora. Crecen alrededor de 1 milímetro a la semana y tenemos varias partes. Por una parte tendríamos la lámina ungueal, que es la parte que se ve desde el exterior y está constituida por queratina. Y luego tendríamos la raíz, que es la parte interna que no se ve y que presenta una semiluna llamada lúnula. Como hemos dicho, la uña tiene varias partes. Tendríamos por una parte la matriz, que si lo vemos ahí en nuestro dibujo está como en amarillenta. Es donde nace la lámina ungueal, esa uña que luego vemos. Debajo de la uña tendríamos el lecho ungueal, que es un tejido conectivo adherente que se encuentra debajo de la lámina ungueal y que conecta con el dedo. Continuamos en la parte más baja con el hiponiquio, que se encuentra debajo del borde libre y está conformado por epidermis, el cual forma un sello hermético que impide el ingreso de microorganismos debajo de la propia uña. En el lateral tenemos el paroniquio, que es un pliegue lateral de la uña que protege contra bacterias, virus y hongos. Por otro lado, el eponiquio tiene función de sellar la zona, además de actuar como una barrera para detener cualquier clase de infección y evitar así que los hongos y las bacterias penetren y puedan llegar a la raíz, a la matriz de la uña. La cutícula es un tejido que está conformado por células muertas, ubicado justo debajo del eponiquio y completa el sello de la matriz de la uña. Y por último tendríamos el borde libre, que básicamente es la parte que no está unida al lecho de la uña. Como glándula tendríamos las glándulas sebáceas, de las cuales ya hemos hablado, que producen sebo, que es una mezcla entre lípidos y proteínas, y si el folículo piloso se queda bloqueado, da lugar a acné. Cuando hay una obstrucción del folículo piloso, se producen esos granitos que nosotros conocemos como acné. Las glándulas sudoríparas dan secreción de sudor para mantener la temperatura corporal y así eliminar los productos de desecho. Glándulas sudoríparas tenemos de dos tipos. Glándula encrina,
que su contenido directamente lo manda al exterior, por eso esa E de exterior, y luego tenemos la glándula apocrina, que su contenido lo manda adentro. ¿Adentro de dónde? Del folículo piloso. Aquí tenemos una tablita que nos da un resumen. Glándula endocrina, ¿dónde se localizan? Se localizan en todo el cuerpo, sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Las apocrinas las encontramos en axilas, areolas, pliegues genitales y en la región anal. ¿Qué función tienen las encrinas? Termorregulación. Son las responsables de la producción de sudor. Y las apocrinas secretan sustancias químicas feromónicas que atraen al sexo opuesto. Se llaman con una función odorífera. Terminación de la glándula. ¿Dónde termina? Pues las encrinas en la superficie de la epidermis, en ese estrato córneo del que antes hablábamos, y las apocrinas dentro del folículo piloso. ¿Y de qué se compone? Pues las encrinas sueltan una secreción acuosa, que básicamente es una mezcla entre agua y sales minerales, y la apocrina es una secreción viscosa que se mezcla con bacterias y produce cierto olor. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias.